Dr. Frankenstein es un clásico de la literatura, un capolavoro, diría yo. Una que conforme pase el tiempo, me doy cuenta de que es más conocida de lo que es, en realidad, leída. Es apenas en estos últimos años que se está volviendo popular el arte de gente que retrata al monstruo como realmente se ve en los libros. Bueno, se describe, no se puede ver. Y aún en el imaginario colectivo quedó más grabada la versión de Universal de los años 30. Y supongo que lo entiendo, a final de cuentas esa película es una joya del horror clásico, ¿no? Pues qué sorpresa que también la película es más conocida de lo que es vista, Dios mío, qué horror. Originalmente este video por poco y no existe, pero me he dado cuenta de que necesito hablar de este tema porque si no voy a acabar implosionando. Así que, primero quiero darles un poco de contexto. La dichosa novela, escrita por Mary Shelley, comenzó como un simple cuento hecho en una reunión de amigos, basada, de hecho, en los experimentos de científicos como Erasmus Darwin o Andrew Krauss, contemporáneos en su momento, quienes ya intentaban traer a la mesa propuestas para resucitar seres vivos. Con el tiempo se convirtió en un fenómeno que cautivó a los lectores por lo espeluznante que resultaba la premisa para la época. Tanto fue el impacto cultural que en 1930, cuando ya se podía hacer cine con efectos especiales un poquito más avanzados, una de las primeras obras literarias que se interpretaron fue Dr. Frankenstein, un producto que cambió para siempre la imagen de la franquicia. Y mientras más le doy vueltas al asunto, la verdad fue para mal. Ok, antes de comenzar quiero hacer un par de anotaciones muy importantes sobre las películas y los libros de Frankenstein. Primero, la novela de Mary Shelley tiene dos versiones, una de 1818 y otra de 1831. Las dos son de ella y tienen cambios en la historia, por eso es que lo menciono. La primera de 1818 la escribió en una época en la que Mary Shelley vivió el dichoso año sin verano, uno en el que solo hubo lluvia y cielos oscuros, y fue cuando como tal le dio vida al concepto. Las dos versiones, como dije, tienen ciertos cambios entre sí. Por ejemplo, en la versión de 1818, Víctor Frankenstein y su amada, Elizabeth, son primos, tienen un vínculo directo de sangre. Mientras que en la de 1831, Elizabeth es solo una chica adoptada por la familia Frankenstein, así que no son familiares directos. Además de que en la versión de 1831 tiene rebajados los dilemas morales y a la criatura se le trata más como un ser violento y maniqueísta. Es decir, actuando con una maldad que pareciera más parte de su naturaleza. Todo esto para ajustar la obra a la moral de la época, como dice el creador Pelayo Villanueva, a la hora de hablar de este tema de las dos versiones. Es muy bueno su video y de hecho es curioso que saliera en el lapso de tiempo que he estado escribiendo este maldito guión. Pero en sí la versión que yo tomo en cuenta para este video es la de 1818, ya que es la que yo tuve la dicha de leer. Y segunda anotación, la película de 1930 no fue la primera película que se hizo de esta historia. La primera vez que se le hizo película fue de hecho en 1910, y era aún cine mudo, como las muchas otras que salieron en ese año. Su aspecto era un poco más fiel al de los libros, pero se le mostraba como una criatura escurridiza. De hecho, por momentos me recuerda a un ogro o duende. De esta versión se sabe que solo existe una copia en físico, por lo que está muy mal preservada, y lo que se encuentra en la red son restauraciones. Esta versión no será tomada en cuenta para el video, pues, como lo dije al principio, la película que la gente recuerda es la de 1930. Ahora sí, comencemos. La película nos cuenta la historia del doctor Henry Frankenstein, quien lo vemos desenterrando cuerpos al lado de su ayudante, preparando todo para la legendaria tormenta en la que le darán vida a un nuevo ser. Pero al momento de robar los cerebros de su universidad, su ayudante jorobado se equivoca y agarra un cerebro anormal. Esto sirve para plantearnos desde ya que los errores en este experimento serán la condena de su creador. Mientras su amigo Víctor y su prometida Elizabeth se encuentran preocupados por no saber nada de Henry a tan pocos días de la boda. Es entonces cuando deciden ir a visitarlo a su castillo, justo en la noche de la tormenta. Es entonces cuando el monstruo cobra vida en un momento. Ahora sí está vivo.
sé, la película es medio lenta. Se siente que no ocurre mucho y eso es porque te intentan meter la atención para que rompa y te emociones, ¿verdad? Sin embargo, la creación del monstruo se siente tan anticlimática, pues consiste solo en una toma en la que vemos la camilla de la criatura desde arriba, mientras el cielo se medio ilumina por los relámpagos de la tormenta. Y todo lo que ocurre luego de ahí es casi nada. El monstruo se levanta, lo asustan con fuego y lo meten en un calabozo, el Igor se descuida y lo matan, al igual que al maestro de Henry, quien intenta detener a la criatura. Luego de eso el monstruo mata a una niña y el pueblo entero se une para lincharlo. Intenta también matar a Elizabeth pero falla, así que huye y Henry intenta hacerle frente. Ambos mueren y acaba la película. Fin. No es una cinta especialmente buena, y los años han hecho estragos fuertes en ella, tanto en el sentimiento de terror como en la inmersión de la historia. Pero es cultura general, supongo. Eso no implica que sea buena para nada. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el libro? Para contarles de qué va el libro, porque sé que muchos aún así no lo van a leer, debo de hacer la siguiente aclaración. La obra de Frankenstein se divide originalmente en 3 volúmenes, así que iré contando la historia en ese mismo orden, además de mencionar las diferencias que hay con la película de 1930. Sé que hay mejores adaptaciones actualmente que han sabido manejar mejor la historia, pero la clásica es la de 1930, la que se quedó en el imaginario colectivo. Sin más, comencemos. El primer gran cambio que tenemos comparando el libro con la película es que estamos en una época aún lejos de la revolución industrial. Y la historia no comienza con el Dr. Victor, sino con Robert Walton, un navegante que, junto a su tripulación, se encuentran muy en el norte de Europa, en un invierno tremendo. Pasaron los meses sin novedades hasta que logran divisar algo entre la nieve. Una enorme silueta que se aleja con gran rapidez en un trineo. Toda la tripulación quedó anonadada ante tal suceso. Y ahí no acabaría, pues a la mañana siguiente algo golpeaba la nave de un costado. Otro trineo, con un solo perro vivo y un ser humano inconsciente. Ese hombre era Victor von Frankenstein. Es ahí cuando comienza la historia que conocemos, pues Victor, tras recuperarse medianamente, le cuenta a Robert lo que le ocurrió para llegar ahí. Victor era un joven bien posicionado que llega a la universidad descubriendo que todo el conocimiento científico que llevaba consigo ya estaba obsoleto. Pero eso no lo detuvo de intentar llevar a cabo su concepto favorito, la resurrección. Estuvo por muchísimo tiempo indagando en la manera ideal de traer de nuevo a la vida a un muerto, inspirado por la muerte de su madre que no pudo evitar. Así que se la pasó leyendo muchísimo y pasando noches enteras indagando más e intentando cumplir con el experimento. Y entonces, en una de esas noches de desvelo, lo logra. De alguna manera ambigua, en una tormenta, logró crear la fórmula perfecta para traer a la vida a un montón de pedazos de distintos cadáveres. A diferencia de la película, nunca nos dicen qué fue exactamente lo que hizo para despertar a la criatura. Víctor no tenía un castillo, sino que lo hizo en su habitación en la que se hospedaba, y no dispuso de ningún ayudante. Todo lo que está a punto de ocurrir es a causa únicamente de su propia mano. Al darse cuenta de que la criatura estaba viva, Víctor no celebró. A diferencia de la película en la que Henry se siente orgullosa de su creación, Víctor solo cayó desmayado ante el horror de pensar en que lo había logrado. Despertó con la criatura ante él y era horrenda. Las cicatrices no sanaron, hacía extraños ruidos intentando expresar emociones. Su cuerpo estaba desproporcionado y sus ojos eran dignos de un cadáver. Y ahora observaban a su creador. Víctor huyó como pudo de ahí y dejó pasar el tiempo hasta que, al volver, la criatura ya no estaba. El estrés, la ira, la decepción fueron tan poderosas, aunado a sus hábitos tan malos de sueño, que dejaron a Víctor postrado en cama tiempo después. Pasó año y medio desde el incidente. Su amigo Henry Clerval se encargó de cuidarlo, aunque lamentablemente, luego de un tiempo, fue también el encargado de darle una trágica noticia por medio de una carta. William, el hermano menor de la familia Frankenstein, había sido asesinado.
Víctor llegó a su pueblo días después para consolar a su prima y prometida Elizabeth y a su padre, pero no lograría calmar a nadie, pues otra noticia terrible les hostigaba. Justine, una protegida de la familia, una joven de mirada tierna y corazón de oro, estaba acusada de haber sido la asesina. Y había pruebas suficientes. No hubo nadie en contra más que la familia Frankenstein. La desesperación llegó a tal grado que la misma Justine se declaró culpable, a pesar de no serlo. Con lo que nadie contaba era que Víctor sí sabía quién había sido el culpable. Cuando iba llegando a la entrada de su pueblo, logró divisar a la criatura, a ese enorme ser que él mismo había creado. Él sabía la verdad, o al menos la deducía bastante, pero prefirió callar, guardar silencio, por el miedo a que su reputación se viniera abajo y que su familia se sintiera traicionada por él. Así, Justine fue condenada a ser colgada en la plaza pública. Una noche antes, Víctor y Elizabeth se despidieron de Justine. Víctor solo podía pensar en la culpa que sentía y veía cómo dejaba que todo simplemente ocurriera, pero nunca habló. Y Elizabeth, con el alma destrozada, pero convencida de que Justine no era culpable, se despidió de su compañera de toda la vida, fundiéndose en un último abrazo. Como habrán notado, con solo el primer acto de la historia, la novela ya se aleja por completo de la adaptación de cine. De entrada, el personaje de Víctor Frankenstein sí se llama Víctor. No intercambia nombre con su amigo como torpemente lo hicieron en la cinta de 1930. Elizabeth es su prometida y a la vez es su prima, en lugar de ser la prometida de su amigo. Además, Víctor no era el principal protagonista, sino el marinero Walton, quien nos está contando todo. En cuanto a la creación de la criatura, es más ambigua. En la película usaron el concepto de la resucitación por electricidad, pero en el libro nunca te dicen de forma explícita que ese haya sido el procedimiento para resucitar a este ser. Pues para empezar, para cuando se escribió el libro aún no se sabía mucho de electricidad, y en el libro te dicen que se omite el procedimiento para impedir que algún otro hombre llegue a replicarlo. Una excusa bastante inteligente de Mary Shelley para no quedar como pendeja en caso de que lo que escribiera no fuera científicamente correcto, en mi opinión. Además, en la cinta el doctor se alegra de su criatura, como dije anteriormente. Se siente orgulloso, a pesar de que lo mantenga encerrado en un calabozo. En el libro no solo lo repudia, sino que se enferma gravemente, tanto por el agotamiento físico como por la horrible decepción que se llevó de ver a ese ser vivo. En la película, el doctor sale prácticamente intacto de los actos de la criatura. No recibe ningún castigo, ni pierde a alguien que le importe, sino que es hasta el final. Pero aquí será su némesis, su castigo divino por haber osado jugar con la vida, que le hará perderlo todo y llevarlo al borde del absoluto colapso. Así que, avancemos al segundo volumen. En la búsqueda de huir de toda culpa que sentía, Víctor se iría con su amada Elizabeth a pasar un viaje antes de la gran boda, para olvidar toda la tragedia que los mantenía en pena desde hace meses. Pero una madrugada decidió salir y explorar, y fue cuando logró tener contacto con él. La criatura había aparecido de nuevo, tan repentinamente, pero ahora podía hablar. Esa cosa hablaba. Fue así como aquel ser le pidió seguirlo para intentar llegar a un acuerdo y por primera vez dejar que ambos descansaran. Entonces, por la curiosidad, Víctor lo siguió hasta llegar a una vieja cabaña entre el bosque. Decidió entrar, y es ahí cuando ocurre mi parte favorita de todo el libro, el momento en el que la propia criatura nos cuenta su historia. Recuerdo de forma muy borrosa el cómo llegué a este mundo. La vista, el olfato, el oído, el tacto. Pero pronto todo se aclaró. Torpemente me fui desplazando por tan extraño lugar y desconcertado salí de ahí. Me quedé cerca del arroyo, pero la luz era tan abrumadora y el dolor de cargar este cuerpo imperfecto me nubló la mente. Fue hasta unos días después que logré reconocer todo y apaciguar el hambre y la sed.
Gracias a la suerte de la vida, pude descubrir los restos de una hoguera que encendí y pude anteponerme al frío. Pero hubo algo que ni con la comida y el calor pude calmar. Un inmenso dolor y soledad. Conforme aprendí a orientarme, fui alejándome más de mi improvisado refugio. Una noche, mientras andaba, un olor me conquistó, uno dulce y tierno. Avancé unos metros y di con una pequeña comunidad, y de ahí el emisor de aquel coqueto aroma. Pan recién horneado en las ventanas de algunas casas, queso fresco, verduras, leche y personas que podrían ser una cálida compañía. El hambre me hizo ir y tomar algo de pan. Creí que sería una buena idea el hablar con alguien más. Y pasó. Solo recibí gritos de horror, ira, miradas de odio y pedradas por parte de la muchedumbre. Estaba destruido. Solo supe huir lejos y esconderme en una estructura extraña, aparentemente abandonada. Al día siguiente me percaté de que era una especie de granero abandonado que formaba parte de otra casa en la que habitaba una pareja de jóvenes, una familia que sufría sus carencias, pero su optimismo y amor los hacía fuertes. Eso me enamoró y me hizo quedarme en aquel lugar a escondidas. Los escuchaba todos los días, aprendí nuevas palabras, nuevos gestos, pero sobre todo, aprendí a amar. Pasaron los meses y poco a poco dejaba avisos de mi presencia. Les dejaba leña en la puerta de su casa. Ya no les robaba comida. Tenía la idea de seguir ayudándolos desde el silencio. Y un día salir y revelarme como aquel que les proveía de regalos. Y sentirme acogido en su hogar, como alguien nuevo en la familia. Pero conforme pasaba el tiempo, también una realidad me golpeaba como un remolino. Probablemente si me viera, me repudiaría. Y fue cuando lo vi. Vi mi reflejo en el agua. Era horrible. ¿Qué clase de castigo era este? ¿Qué diablos fue lo que me volvió un ser tan despreciable para la vista y la memoria? Desde ese día aprendí también a odiar. Aprendí a odiarme. Comprendí que era algo parecido a Lucifer, el ángel caído, el ser despreciado por su propio creador. Fue ahí cuando mis nublados recuerdos me trajeron de nuevo a ti y a tu mirada de desprecio y asco. Cuando viste tu creación por primera vez, volví a ese lugar buscándote, pero solo encontré tu diario, uno que hablaba de mí con tanto odio y decepción, que me mostró la más fuerte carga de odio que he sentido. ¡Qué desgraciado de mí! Pero sobre todo, ¡qué desgraciado de aquel que me creó! Era un ángel caído, pero a diferencia de Lucifer, no tenía nadie que estuviera conmigo en este infierno personal. Y a pesar de todo, intenté salir de ese hoyo. Decidí armarme de valor y presentarme ante aquellos campesinos. Pude hablar con el ciego anciano y le pedí, le supliqué: sálvame, por favor, libérame de este sufrimiento. Pero cuando la pareja volvió a la cabaña, no recibí amor ni compañía. Me echaron a palazos y caí en cuenta de que nunca iba a ser bienvenido en su hogar. Ahí estaba la respuesta a mi bondad.
criatura siguió contando su historia, buscando despertar algo de compasión en su creador, pero a la vez, este estaba horrorizado por las cosas que le comentaba. Como tiempo después regresó a esa cabaña solo para incendiarla. Víctor solo le respondió exigiéndole que desapareciera para siempre, y fue ahí cuando llegaron a un trato. Víctor replicaría el experimento, crearía un acompañante para la criatura, quien se sentía tan pisoteado por la vida, y quería por una vez no sentir lástima por su propia existencia. Como pueden darse cuenta, la criatura del libro es todo un personaje. En la película de 1930, el monstruo es un ser incapaz de incluso decir una palabra, un ser tonto que se mueve torpemente, y todo lo que hace es por mero impulso de supervivencia. Sin embargo, la criatura del libro es mucho más interesante, no solo porque es un ser fuerte y ágil. Esta habilidad de hablar y poder aprender le da un giro a la historia y nos hace escuchar lo que tiene que decirnos. Y otro cambio que considero muy importante es que se topa con la misma niña de la película, que estaba jugando en el río. En la película el monstruo agarra a la niña, la lanza a la verga al agua porque LOL es un monstruo tonto y solo sabe destruir. En el libro, en cambio, todo lo que vivió en la cabaña ya había ocurrido. Cuando se topa con la niña, ella no estaba jugando en el río, sino que se estaba ahogando. El monstruo ve esto y decide salvarla, y lo logra, pero cuando llega un familiar de la niña, en lugar de agradecerle la hazaña, le arrebata a la chiquilla y además le dispara a la criatura. Esa sería una de las cosas que le terminarían colmando. Este ser, llevado por la ira, fue capaz de llevar a la ruina la vida de los campesinos que antes amó, quemando su casa, luego de que lo violentaran. Se vengó del odio que le dio su creador, haciéndole sentir una fracción del dolor que él sintió. No cometió estos actos por ser un bicho torpe o que no pensara. Genuinamente se convirtió en un criminal, gracias a lo único que le dejó su creador: el odio. Es así como podemos avanzar al tercer volumen de la novela. Como podrán esperarse, Víctor no cumplió su trato. Estuvo cerca de replicar el experimento y ya tenía el cuerpo de una mujer, listo para ser resucitado. Pero fue ahí cuando cayó en cuenta de que podría ser un terrible error, que quizá traería el comienzo de una nueva especie que procrearía y subyugaría a la humanidad. Así que destruyó por completo al nuevo espécimen, se encargó de desaparecerlo e intentó seguir con su vida, pero no pudo. La tragedia, en forma de la ira de la criatura, se llevó a su amada, Elizabeth. En la noche de la gran boda, su prometida, con la que ya había crecido toda su vida, había sido asesinada. Víctor huyó del dolor, pero luego la criatura reclamó la vida de su mejor amigo, Clerval. Él quedó completamente roto. Había perdido a su amor, a su familia, su mejor amigo. Y sin más que perder, retó a su creación. Comenzó una travesía en la que persiguió al hijo que negó, al que no le puso nunca nombre, para enfrentarse a él y al menos morir en el intento por eliminarlo. Pero su cuerpo cedió ante todo, ante el cansancio, la enfermedad, la tristeza y el frío. Y finalmente no pudo más. Todo esto es lo que Víctor le cuenta al navegante Walton. Ya para este momento, habían pasado meses desde que la embarcación dio con él. Así que Víctor le hizo prometer a Walton que buscarían juntos al monstruo. Lo buscarían y lo cazarían. Pero las provisiones se acababan, el clima era cada vez más hostil y la tripulación se encontraba al borde de la rebelión. Walton tuvo que replantearse las cosas, y apenas las condiciones climáticas mejoraron para moverse, todos decidieron volver atrás. Víctor, postrado en cama por su condición, maldijo el no haber podido acabar con aquel ser, y murió enfermo y arrepentido. Es en ese momento cuando alguien volvería. Walton fue a ver el cadáver de su amigo, y ahí estaba. Era él, la criatura, enorme, deforme, pero se encontraba llorando, arrodillado. ¿Cómo osas presentarte aquí, monstruo? Si tanto mal le has hecho a este pobre hombre, que tú mismo lo llevaste a su muerte. Pero el ser no se enfureció, no lo atacó, solo habló. ¿Y usted cree que lo celebro? Estuve tanto tiempo peleando contra mi propio creador.
Le causé tanto dolor que me convertí en un monstruo. La criatura estaba devastada por ver en el cadáver de Víctor las consecuencias de sus actos, soledad y abandono totales. Extrayendo uno de los diálogos originales del libro: Mi corazón fue moldeado para ser sensible al amor y a la compasión. Y cuando la desdicha lo subió la maldad y el odio, no soportó la agresividad del cambio y sufrió un calvario inimaginable. Al monstruo de verdad le dolía la partida de su creador, y le dolía el hecho de que nunca pudieron tener de verdad la oportunidad de hacer las paces. Al gigante le rompía el corazón ver su cadáver y recordar todo lo malo que hizo. Todo, y al final ninguno reclamó la victoria. Luego de hablar con el marinero, la criatura finalmente se paró y se alistó para escapar e irse lejos. Yo me iré. Me iré al sitio más alejado posible de toda civilización. Me iré y me reduciré a cenizas, porque mi creador y yo, su legado, merecemos ser olvidados. Y así sin más, la criatura se va, mientras el marinero solo alcanza a ver cómo su silueta se desvanece entre la brisa. Toda la narración entera que acaban de escuchar es solo una forma muy resumida de contarles los sucesos del libro. Omití muchos detalles y cositas interesantes que les recomiendo descubrir leyendo la novela, pero esa es la historia a grandes rasgos. Como pueden ver, las versiones del libro y de la película de 1931 son diametralmente opuestas. Y honestamente no entiendo por qué del cambio tan radical en la historia y personajes. Aparentemente la película de 1931 está basada más en la obra de teatro de Peggy Webling de 1927, que con todo el respeto que se merece esa escritora de teatro, se pasaba por los ovarios muchísimos elementos importantes de la novela, los que le daban alma como tal. De hecho, es desde esa obra de teatro que se trata tanto al científico como a la criatura con el mismo nombre, Frankenstein, cuando en la novela la criatura nunca recibe el apellido de su creador ni un nombre propio, pues Víctor no lo reconoce como su hijo. Como ya saben, ya existen muchísimas adaptaciones cinematográficas. Hay un par de versiones que están algo mal conservadas y este icono, así como muchos otros, han pasado por varias fases. No recuerdo dónde lo leí, pero algo por ahí vi sobre que nuestros iconos y géneros del entretenimiento se suelen mover en eras según pasan los años. El surgimiento, la época de la parodia o crítica, la era de la reinvención, y se suele terminar con una desmitificación o reafirmación del mito clásico. Frankenstein ha pasado por todas ellas. En 1927 y 1931 tuvimos la primera era de reinvención, en 1974 tuvimos la parodia, en 1994 tuvimos la reafirmación del mito, y en el siglo XXI hemos tenido historias que vuelven a reinventar el mito, algunas tomando al personaje y dándole un nuevo contexto, otras tomando elementos solo como el nombre para presentar a un personaje distinto y enfocado a nuevas audiencias, como es en el caso de Monster High, por ejemplo. Y en el cine se han hecho cosas interesantes. Poor Things, a pesar de que a simple vista parezca algo muy distinto, está basada en una novela del mismo nombre de 1992, y dicha se trata de una reinvención postmoderna del mito clásico de Frankenstein, ahora en la época victoriana. La cinta es maravillosa, pero si les soy sincero, aún tengo pendiente leer la novela, entonces puedo hacer en un futuro un video analizando también las diferencias entre la novela y la película. Pero el punto es que igualmente cuenta como una reinvención del mito. Y claro, hay otras cintas como Lisa Frankenstein, que también es una reinvención, esta vez rescatando un elemento que en la novela no se pudo terminar de concebir, pero que sí se logró en su versión de las películas de Universal: la mujer que humaniza al monstruo. Este concepto lo rescato del video de Adol Rodríguez sobre el Monster Romance. Muy bueno, chéquenlo. Y Universal por su parte explotó muchísimo la imagen cambiada que le dio el monstruo por ahí del siglo XX. Sacaron más de 5 películas, muchas de ellas eran crossovers con otros monstruos clásicos como Drácula o el Hombre Lobo. Y hasta la fecha no han utilizado mucho al personaje. Mas sí se sabe que su versión ha tenido tanto impacto que se sigue utilizando por parte de muchas compañías, como Sony y su versión de Hotel Transilvania. Hace rato ya que no vemos alguna película que intente reafirmar la premisa original de la novela, y si les soy sincero, pues me tiene sin cuidado eso.
aunque sí me gustaría que la versión del libro volviera a ser la que esté más presente en el imaginario colectivo, porque es en mi opinión la más profunda. Este año sale la versión de Guillermo del Toro para Netflix. Ya veremos qué tanto reafirma el mito clásico o lo niega. Yo por mi parte honestamente me quedo con el libro. Personas cercanas a mí me dijeron que no les agradó el libro porque se ponían a los personajes a filosofar muchísimo en él. Y según eso lo volvía tedioso. Además de que pues sí es bastante descriptivo con sus escenarios y atmósferas. Perdón, pero no concuerdo. Es una novela que tiene una mejor construcción de personajes. Y puede sonar pretencioso, pero mientras la película de 1931 nos habla de los científicos locos y los monstruos con excesiva espectacularidad, el libro se mesura más y prefiere ponerte a pensar en varias cosas. En si es moralmente correcto o no, o siquiera es buena idea el resucitar a alguien de quien no sabemos cuál fue su pasado ni última voluntad, para además ser traído a la vida para ser despreciado. Víctor no se preguntó nunca eso. Y cuando lo hizo, tras ya haber hecho lo que hizo, intentó justificarse, pero no pudo escapar ante la tremenda barbaridad que, bajo la excusa del progreso, llevó a cabo y trajo a un nuevo ser cuya vida solo consistió en dolor. Porque aterrizando esta novela a la realidad, un acontecimiento así traería muchísimas discusiones acaloradas a todo el mundo, un dilema inmenso y surgiría una cantidad aterradora de dudas. ¿Juzgaríamos al doctor por su hallazgo o por sus intenciones y acciones en crudo? ¿Qué haríamos con un ser así? Una de las tantas charlas que he tenido con mi roomie fue sobre si era justificable todo lo que se ha hecho, toda la gente que sufrió, toda la vida que fue privada con tal de descubrir el cómo ayudar a miles más, todo en pos del futuro de la ciencia. Y ese mismo día llegamos a la conclusión de que no existe un mal necesario. Los males simplemente son males sin más. Pero la humanidad nunca va a progresar si no reconocemos la naturaleza de nuestra propia curiosidad y maldad. Llegamos hasta aquí por lo que se hizo y nada cambiará ese hecho. Nada lo justificará. Pero también hay algo muy cierto, y es que la ciencia nos ha ofrecido una forma muy distinta de ver la vida. Podemos ver la inmensidad o admirar lo más pequeño. Podemos crecer y evolucionar, comprender y también apreciar este concepto. Este chiste de mal gusto, esta cosa tan compleja que ni siquiera sabemos si es una cosa en sí. La vida. Solo queda aceptar al proyecto humano tal y como ocurrió y trabajar en ser mejores, porque yo al ser humano le tengo fe. Y le tengo fe gracias a la historia del Dr. Frankenstein.